el concepto de populismo. Y el populismo, en el fondo, no es un proyecto que pueda abrir ningún camino de izquierda. Esto es una cuestión que está cancelando realmente las agendas sociales y las luchas que cada sector de esta sociedad tiene que luchar. Y lo que empieza a surgir, digamos, en el proyecto populista es una demolición de las estructuras intermedias entre el líder y el pueblo, ¿no? ¿Quién es el pueblo? ¿Quién dice dónde empieza y dónde termina? Todo esto es una ficción, y esa ficción se juega en la idea de un iluminado. Esos liderazgos, con el concepto de pueblo, lejos de permitir la expresión de esa pluralidad y ese juego de intereses particulares, lo ocultan bajo un concepto de un proyecto histórico nacional transformador. Estamos viviendo un fenómeno que yo no creo que eso pueda durar demasiado. O vamos hacia una situación autoritaria, cada vez más autoritaria, o vamos a una situación pues más incluyente, y entonces tenemos que cambiar mucho de este juego. Doctor Fernando Castañeda, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte. El gusto es mío, muy bien, y con el gusto de platicar contigo el día de hoy. Totalmente, además alguien a quien aprecio mucho, con quien tuvimos un proyecto en común en la UNAM, y hoy retomamos pues una vieja amistad, y para mí pues es no solo gratificante, sino muy emocionante que comencemos esta serie de entrevistas, de podcast que estamos arrancando ahora con Político MX y la Cátedra Madero de la UNAM, pues contigo, y a platicar de un tema que creo que hoy es sobre populismo, derecha o izquierda, o las trampas de la historia. Un poquito pues ha cobrado mucha relevancia la idea de populismo. Creo que arrancar con lo veremos a lo largo de la entrevista, pero genera muchas reacciones hoy, creo que más que en ningún otro momento. Lo primero que yo quisiera que empezáramos a platicar es el tema de históricamente qué entendemos, ¿no?, por derecha, por izquierda, y cómo se ha ido dando este debate y cómo entran estas categorías en las ciencias sociales. Sí, claro. Mira, bueno, históricamente es muy chistoso, pero digamos, la anécdota es muy clara y precisa. La distinción entre izquierda y derecha nace en la Asamblea Constituyente Francesa. La Asamblea se reunía en la Plaza de la Concordia, y en medio estaba el presidente, y del lado derecho estaban los girondinos, y en el lado izquierdo estaban los jacobinos y los que les llamaron también de la montaña. Y de ahí sale izquierda y derecha, los jacobinos, los radicales, y los otros, los conservadores, del lado derecho. Bueno, esa es la parte anecdótica. Ahora, ¿cómo se va construyendo ese horizonte? Hay mucha gente que ha escrito, Bobbio, mucha gente. Definitivamente, la diada derecha-izquierda fue una constante de la política, ¿no? En el mundo moderno, en los estados modernos, y particularmente los estados democráticos, pero no solamente, en todo el estado moderno después de la Revolución Francesa. Y evidentemente los contenidos de esas propuestas de derecha o izquierda cambiaron, y muchas veces hubo no una sino varias derechas, y no una sino varias izquierdas. Todavía hoy lo hay. Entonces ahí hay un tema que, digamos, podríamos ir abordando. Pero yo diría, digamos, si nos ponemos un poquito más abstractos, que lo que produce la Revolución Francesa, sobre todo después del triunfo de los jacobinos, ¿no?, y de Robespierre, es un desencanto. Esto en la historia de las ciencias sociales es muy conocido. La sociología y las ciencias sociales surgen como producto del desencanto de la Revolución Francesa. Ahora todo el mundo habla de la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre, pero en el siglo XIX todos pensaban que había fracasado, y hubo momentos de altas y bajas, y hubo todo tipo de movimientos y momentos, digamos, y las agendas que originalmente aparecieron en la Revolución Francesa y en la Asamblea Constituyente, pues en realidad fueron reelaboradas. Para ser muy rápido, yo diría que esa respuesta, digamos, negativa a los resultados de la Revolución Francesa en el siglo XIX, se dividen en dos grandes, digamos, visiones. Una que tiende a ver, que apuesta al orden, que muchas veces apuesta al pasado. Hay una parte conservadora incluso que quiere regresar digamos, ¿no?, a posiciones aristocráticas, etcétera, pero que en general trata de buscar
digamos, trata de huir o de ver la revolución como, al final de cuentas, algo completamente fallido. Y por el otro lado hay toda una serie de grupos y movimientos que en realidad lo que piensan es que la Revolución Francesa no cumplió con los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, pero que precisamente todo lo que viene después y todos los procesos y los movimientos van a llevar a una verdadera revolución. Quizá el ejemplo más clásico es Marx, pero no es el único. También el narcocomunismo y también muchos otros movimientos. Y una buena parte de la izquierda, digamos que no exclusivamente, nunca fue exclusivamente, pero sí acompañó mucho a los movimientos obreristas, particularmente en estos grandes movimientos y con estos, digamos, grupos intelectuales, partidos, organizaciones. O sea, las luchas obreristas, no solamente en Francia, sino en Inglaterra, fueron muy importantes y ayudaron mucho en la construcción de las izquierdas, porque nunca fueron una sola. En Francia los proudhonianos fueron muy importantes a finales del siglo XIX. Se ha hablado mucho, por ejemplo, del yo acuso de Zola, y a veces se ha usado a Zola para decir, ese es intelectual que denuncia un acto de corrupción, pero no a nombre no por ser parte de un juez, ni por ser un fiscal, ¿no? Sino a la conciencia de la población. Y ha sido visto así como el prototipo del intelectual moderno. Pero la verdad es que Zola era un hombre de izquierda y La Aurora era un periódico nuevo de un proudhoniano. Entonces, y la prensa estaba muy dividida. Entonces en Francia, y lo mismo va pasando en Inglaterra, hay una serie de movimientos y va surgiendo del lado de la izquierda coincidencias con los movimientos sociales y particularmente con los movimientos obreristas. Y sobre todo esta parte ideológica que fue tan álgida, ¿no? Después de la caída del muro de Berlín, bueno, surgió también una pues idea, ¿no? Se habló incluso de la muerte de las ideologías, es decir, estas visiones, ¿no? De posturas del mundo. Hoy hay quien también afirma un poco hacia esta muerte de las ideologías. ¿Crees que siguen presentes? Digo, están ahí por supuesto, pero esta afirmación, ¿qué reflexión te lleva? ¿Estás de acuerdo? Mira, yo creo que detrás de eso hubo mucho rollo. Fukuyama a mí me parece, la verdad, un texto que fue, y le hicieron mucha publicidad, pero es un texto muy simplista realmente, ¿no? La tesis básica del fin de la historia de Fukuyama y de la muerte de las ideologías es muy simple. Es decir, se acabó, en la primera mitad del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XIX, la primera mitad del siglo XX, ya no hablemos de las izquierdas y de las derechas, pero hubo dos grandes tendencias, los movimientos socialistas y lo que él llama los liberales. ¿Y qué es lo que dice Fukuyama? Pues con la caída del muro de Berlín y con el surgimiento, no solamente la caída del muro de Berlín, hay una cosa que es muy importante a propósito de lo que quieres que platiquemos, qué vino después, y toda esta discusión de qué pasa con las ideologías. Lo que ocurrió realmente después de la Segunda Guerra Mundial es un fenómeno muy interesante. Después de la Segunda Guerra Mundial, la devastación moral de Europa llevó a un nuevo pacto social. Y ese pacto social estuvo de alguna manera marcado por lo que se conoció como la socialdemocracia europea y por el Estado social y el Estado del bienestar, en un pacto de clases, si quieres verlo así, ¿no? En donde realmente hay todo un discurso político, económico, ideológico, estratégico, en defensa de ese acuerdo y de esa relación, una modificación de las relaciones con el mercado, regulaciones con el mercado, garantías para los trabajadores, garantías y sistemas que de alguna manera permitían mejorar las condiciones de los trabajadores, etcétera, etcétera. Todo esto que vino en la Segunda Guerra, después de la Segunda, y hasta la caída, digamos, hasta la crisis de los años 70. En los años 70, o sea, esto cae en los años 80 en términos reales, pero desde los años 70 empieza a surgir un movimiento de ultraderecha, si lo quieres llamar así, un movimiento que estaba a la derecha de los partidos de derecha. O sea, por ejemplo, estoy hablando del thatcherismo y de cómo estaba era un movimiento a la derecha y en contra de Edward Heath y en contra del partido de Tory. Y por el otro lado surge Ronald Reagan,
que estaba en contra de lo que llamaban el partido de Rockefeller, que fue presidente interino, ¿no? Pero que de todas maneras él fue una figura muy importante y fue, digamos, paradigmática. Y Ronald Reagan va en contra. Y primero ganan el control del partido. Y después ganan las elecciones, ambos, al final de los 70 a principios de los 80. Histórica y políticamente, es el gran movimiento del que después se habló del neoliberalismo. Y hubo una serie de reformas económicas, pero lo más importante fue el desmantelamiento del viejo Estado social y la pérdida de proyecto de las izquierdas, sí es cierto. De hecho, poco tiempo después de que gana Reagan y poco tiempo después de que gana Margaret Thatcher, ganó Mitterrand en Francia y ganó Felipe González en España. Y al principio venían con un discurso de izquierda. Y al final empezaron a seguir las mismas políticas que seguía Inglaterra y que seguía Estados Unidos, y empezaron a entrar en el llamado modelo neoliberal, que a mí me parece un mal concepto, pero en fin. Entonces lo de Fukuyama ocurre en un momento en el que la crisis, es más, en el laborismo hay divisiones, hubo salidas del laborismo, hubo una crisis en los años 80 fuertísima, y en la mayoría de estos partidos de izquierda hubo una pérdida digamos, de proyecto, ¿no? Se les había caído todo lo que había sido su historia anterior y realmente no hubo una reacción. Hasta Tony Blair, por ejemplo, no hubo un líder importante de la izquierda en Inglaterra y también en Francia, digamos, en general. Las izquierdas se dividieron. Se desdibujaron. No, y que en medio pasaron también muchas efervescencias, ¿no? De estas de las que tú estás hablando, ¿no? O sea, creo que al final pensamos las izquierdas y las derechas, ¿no? Como en blancos y negros, pero en medio pues ocurren cosas. Muchas cosas. Y al final también pues eso da cuenta de la complejidad política. Y yo quisiera preguntarte, hoy que hablamos de izquierdas, de derechas, ¿no? Que nos haces este recuento histórico y conceptual, son categorías, yo la sensación que tengo es nos alcanzan aún estas categorías como para explicar la complejidad del mundo político que hoy vivimos. Es decir, se han quedado cortas, las han renovado y vamos a hablar de populismo más adelante. Creo que también están surgiendo nuevas categorías, pero ¿son todavía útiles para explicarnos en términos políticos esta complejidad? Este modelo neoliberal que se generalizó como quizá ningún otro modelo, ni siquiera del Estado benefactor y esa época de ese pacto social de la Segunda Guerra Mundial, que en Estados Unidos impactó en sus países, pero nunca se generalizó ese modelo político, económico y social como se generalizó el llamado neoliberalismo, que insisto es un término bastante malo para describir lo que ocurrió, bastante simplista y maniqueo. Pero efectivamente sí hubo un modelo económico que privilegiaba el mercado, que pretendió como en más de un siglo o siglo y medio en entender la vida social reducida a una racionalidad costo-beneficio que pretendía hacer la racionalidad no solamente del mercado, sino de la política pública, la racionalidad en casi todos los ámbitos de la vida social. Hubo miles de gentes que trataron de aplicarlo al comportamiento de las personas en cuanto a los que fumadores y no fumadores y los incentivos para dejar de fumar, ¿no? En la educación, generar incentivos para que la gente en realidad tomara decisiones racionales. O sea, fue realmente un modelo utilitarista que se generalizó como quizá desde el siglo XIX de la Inglaterra, el siglo XIX no había ocurrido. Pero ese modelo entra en crisis en 2007-2008 y el modelo racional se colapsa. Y yo lo que digo es que para responder a tu pregunta, es que lo que tenemos hoy en día es un vacío. Para mí el populismo empieza a surgir en el marco de un vacío. Ok, qué interesante. Entonces, o sea, viene a entonces tu pregunta, ¿hay alternativas? ¿Son alternativas? Yo creo que sí, pero ya lo platicaremos. Pero al final de cuentas son balbuceos de lo que creo que podrían ser nuevas propuestas de izquierda en el mundo actual. Pero por eso cuestiono la idea de que hay populismos de izquierda, pero ya lo platicaremos. Y ahí preguntarte, ¿cómo se inserta, ¿no?, la idea de populismo en este debate y en la ciencia social también como una categoría? Nos decías ya frente a este vacío, pero ya cómo entra de lleno y cómo se retoma la idea de populismo actualmente. Porque en realidad la idea de populismo ha tenido muchas vertientes. Hay un historiador político que a mí me parece muy brillante, francés, miembro del Colegio Nacional, una gloria francesa, Pierre Rosanvallon,
que ha hecho una reconstrucción del populismo, incluso analiza a Napoleón III, hace toda una reconstrucción de los diferentes vertientes del populismo, incluso también el caso argentino, etcétera. Pero termina diciendo, el siglo del populismo es el siglo XXI. Bueno, hay diferentes visiones sobre este fenómeno. Yo diría primero, a ver, regresando al periodo anterior, ¿por qué no me queda muy claro eso de neoliberalismo? Primero, no está claro lo que es neo y tampoco qué es lo liberal. Lo neo porque, al final de cuentas, buena parte de lo que mencioné era, al final de cuentas, con teorías más... El utilitarismo ha tenido varias teorías económicas. Y entonces, en esa época, una teoría de las selecciones racionales, esas cosas. Pero en el fondo, en términos, digamos, de concepción, de modelo, era una concepción utilitarista, salvo en todo lo que fueron las reformas políticas. Y en las reformas políticas lo que vimos fue un liberalismo diferente. Eso quien quizá lo instrumenta fue un protagonista también de estos debates, pero en el terreno de la filosofía política, que fue John Rawls. John Rawls, cuando discute sobre esto, él dice, el liberalismo no es utilitarismo. Y después corrige y dice, bueno, no es el liberalismo de corte kantiano. O sea, lo que él está diciendo es, una cosa es Bentham, una cosa es toda esta historia utilitaria que habla de libre mercado como criterio de libertad y de democracia. Él, en contra de esa idea de liberalismo, John Rawls dice, no, aquí el liberalismo de corte kantiano no estamos hablando de una concepción de racionalidad y en donde la utilidad ya se vuelve una opción. Yo estoy hablando de la libertad de decidir moralmente y de las condiciones de libertad de todos. ¿Qué será, digamos, la promesa democrática que se desarrolla en esas mismas épocas y empieza a crecer el juego de la democracia? Bueno, ¿y qué pasa ahora? Por lo que estamos viendo, primero que nada, es lo que muchos han descrito, ¿no? El fin de la democracia, cómo se mueren las democracias, cómo terminan las democracias, el pueblo, etcétera. Todos esos libros que han surgido y que en realidad una buena parte de lo que están diciendo es, por ejemplo, este politólogo inglés dice, en los países antes, y toma el caso griego y otros casos, antes los golpes de Estado eran unos golpes, y describen, ¿no? Llegan los militares, ¿no? Toman los medios de comunicación y todo el mundo tiene que enterarse de que hay un golpe de Estado y que se acabó esto. Dice, ahora hay golpes silenciosos. ¿A qué se refiere? Él está diciendo, la democracia está siendo demolida. Es lo mismo, dicen estos cuates, ¿cómo se llama? Levinsky y Ziblatt y todos, sobre cómo la democracia está siendo socavada dentro del propio juego democrático. Hay gente como Urbinati que dice, en realidad la democracia es una especie de el populismo es una perversión de la democracia, pero dentro de la democracia. Bueno, ¿por qué? La democracia, el populismo efectivamente es un fenómeno político que viene acompañado de un movimiento de masas y todos los gobiernos populistas han ganado elecciones y muchas veces de una manera muy clara y abrumadora, digamos, ¿no? Sí. Pero es un movimiento que en el fondo, a nombre de ese proyecto político, desmantela mucho de las instituciones de la democracia. Yo creo que en casi todos los analistas que hablan del populismo reconocen que lo que empieza a surgir, digamos, en el proyecto populista es una demolición de las estructuras intermedias entre el líder y el pueblo, ¿no? Okay. Y esto es una característica, ¿no? Por eso Urbinati habla de yo, el pueblo, ¿no? Me, the people, ¿no? O sea, como una característica, ¿no? O sea, yo soy el pueblo, ¿no? Bueno, entonces esa es una característica de los populismos llamados de derecha o de izquierda. Y yo creo que es una de las cosas que caracteriza eso. Es una idea del demos muy peculiar. Y en el fondo, y ahí es donde viene mi cuestionamiento, ¿por qué hay gente como, por ejemplo, Chantal Mouffe, ¿no? Que habla de un populismo de izquierda, etcétera? Yo cuestiono eso, porque a mí me parece que el concepto de populismo, lejos de establecer esa supuesta relación directa, lo que hace es que oculta la complejidad y diversidad de eso que llaman pueblo. Claro.
O sea, hablemos de México. Y que es la característica de la democracia, o sea, esta pluralidad democrática, ¿no? Bueno, pero no solamente hablo de la pluralidad como diferentes propuestas, pero hablo también del hecho de que las condiciones sociales de ese pueblo no es que todos sean iguales. Claro, hay fenómenos de explotación en esa misma sociedad, grupos cacicazgos. Estas relaciones sociales que se dan, ¿no? Hablemos de México. Por ejemplo, aquí en esta ciudad, muy poca gente puede pedir limosna sin tener que pedirle permiso a alguien y quizá darle dinero. Claro. O sea, los migrantes que buscan empleo son objeto de explotaciones de muchos grupos y de intereses y en los cuales también hay autoridades involucradas. O sea, lo cierto es que el pueblo es una ficción. Eso lo reconoce Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, que en paz descanse. Lo entendían, pero ellos creían que de todas maneras, el carácter abstracto y vacío. Laclau decía, la categoría de pueblo es un concepto, el populismo es un significante sin significado. Eso es una metáfora, no tiene sentido. O sea, toda cosa que tiene sentido es significante y significado. Las dos cosas juntas, es la identidad de los dos. Pero bueno, él usaba una metáfora para decir, el concepto populismo, a diferencia del concepto obrerista, del viejo socialismo, del viejo comunismo, puede de alguna manera aglutinar y agrupar a grupos muy diversos, campesinos, mujeres, etcétera, etcétera. Y tener una identidad propia, local, nacional, etcétera. Y en el fondo, una de las cosas que lo permite o que de alguna manera lo hace un proyecto crítico, etcétera, es que lo que unifica todo esto es una lucha contra una hegemonía, digamos, que hay, ¿no? Bueno, lo cierto es que en la práctica, punto número 1, esos grupos que forman el pueblo son, como ya lo descubrió Marx, son luchas de poder también allá adentro y luchas de intereses. No es que sean propuestas nada más diferentes, es que hay juegos de intereses y de poder. Y en un país como el nuestro hay juegos de poder allá adentro, en todas las regiones. Tú puedes ir a cualquier región del país, haya o no haya narcotráfico, y ahí hay grupos de poder que controlan a buena parte. Casi todos los sectores que están en situaciones de pobreza dependen de una serie de juegos de intereses ahí locales que los tienen casi siempre atados. De acuerdo. O sea, entonces, primero, no es cierto que las sociedades modernas, como pensó Marx, se iban a polarizar entre obreros y burgueses, o como la teoría política clásica, entre gobernantes y gobernados, ¿no? Eso es un artificio político, jurídico político, pero la verdad de las cosas es que la sociedad es extremadamente compleja y las relaciones de poder ahí están metidas. Entonces, cuando tú construyes este artificio, te inventas una categoría donde hay un sujeto porque además, ¿quién es el pueblo? ¿Quién dice dónde empieza y dónde termina? Bueno, todo esto es una ficción, y esa ficción se juega en la idea de un iluminado. No estoy hablando de ahora, de siempre, digamos. Quizá eso fue también lo que puso en crisis a los movimientos comunistas, cuando surgen los partidos comunistas y todas estos grandes liderazgos, ¿no? De ser la persona. Y que además priorizan al partido y a los intereses de los líderes del partido con respecto al pueblo, ¿no? O a la clase trabajadora. ¿No? Sí, bueno, entonces aquí hay un problema. Esos liderazgos, con el concepto de pueblo, lejos de permitir la expresión de esa pluralidad y ese juego de intereses particulares, lo ocultan bajo un concepto de un proyecto histórico nacional transformador. Entonces, por eso yo digo, en realidad, el concepto de populismo y el populismo, en el fondo, no es un proyecto que pueda abrir ningún camino de izquierda, porque lo primero que rompe es la posibilidad de que esa complejidad, que ya no se puede, como bien reconocía Laclau, simplemente ser encabezada por una clase, la clase obrera, pues no se puede expresar en su pluralidad y en su particularidad y en sus singularidades, sino que queda aglutinada en una cosa en donde es el líder el que decide qué es legítimo, qué no es legítimo. Si padres con hijos con cáncer están luchando porque sus hijos hagan grilla o no hagan grilla, a lo mejor están grillando, pero están grillando para defender una cosa, las medicinas para sus hijos, ¿no?
No, pues eso no tienen derecho, no es legítima ese interés, porque no es el legítimo interés de la 4T. Bueno, esto es una cuestión que está cancelando realmente las agendas sociales y las luchas que cada sector de esta sociedad, por sus particularidades en las que vive, tiene que luchar. En las zonas urbanas, en las zonas rurales, las mujeres golpeadas, las mujeres indígenas. O sea, es una heterogeneidad social muy compleja, que si la democracia no se recupera y no se modifica, pero en el sentido de garantizar la posibilidad expresiva de toda esa población en su heterogeneidad, pues estamos matando cualquier proyecto de izquierda. Que esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo la democracia puede dar cobertura a y abrir todos estos grupos? Es una cuestión que tendríamos que discutir. Totalmente. Y que habría que pensarlo. No es una cuestión de receta. Yo entiendo y estoy de acuerdo. No estoy haciendo una propuesta concreta de cuál es la verdadera democracia izquierda, pero sí creo que alguien que esté realmente preocupado por un proyecto moderno del siglo XXI de izquierda no puede desconocer esa diversidad y esa complejidad, como tú bien dijiste, y buscar procedimientos democráticos para que se puedan expresar y de alguna manera lidiar y hacer válidos esos intereses. Y que esa gente pueda luchar sus intereses, pueda ahí jugar y expresarse y hacerlo. No que yo soy el tutor, yo aquí les digo, y tú te sientas aquí, a ti te toca este día, a ti te toca... No. Que se les permita a ellos expresarse, que ellos realmente jueguen en ese proceso y que realmente luchen por sus intereses. Por eso yo cuestiono la idea de que existe un populismo izquierda, porque creo que el concepto populismo en un mundo actual, en cualquier estado que tú me digas actual, oculta la complejidad y diversidad social que se encuentra en esa entelequia que se llama pueblo. Totalmente. Oye, nada más, creo que hoy, para retomar un poquito esto que ya platicábamos, esta reacción que genera el populismo, es decir, yo creo que veníamos de una tradición donde había sectores incluso hasta progresistas que el término, digamos, les decía algo, se sentían identificados. Hoy es una palabra que nadie quiere verse ahí, aunque después vemos que por sus rasgos y características quizá muchos estarían ahí, pero ¿por qué genera, o sea, qué da esta reacción tan diversa y hoy casi de despegarse lo más posible de la idea de Mira, populismo? en el caso, yo creo que aquí habría que hablar quizá de las singularidades del caso mexicano. La verdad es que el caso mexicano es muy singular en la historia del siglo XX y en la historia política, en la historia de la democracia y de los regímenes políticos. Hace ya como 4 o 5 años, esta politóloga del Colegio de México, ¡ay, qué horror! Con el Alzheimer, ahorita me acuerdo, escribió un texto que señalaba y demostraba, todavía no se cumplían 100 años cuando ella lo publicó, que casi durante 99 años, desde que se promulgó el Código Electoral en la Constitución mexicana, se habían hecho, de acuerdo al Código Federal Electoral, se habían hecho elecciones de manera regular. Siempre se habían hecho elecciones. Hoy ya llevamos más de 100 años de eso. No creo que haya más de 5 o 6 países en el mundo que puedan decir eso. Es una cosa única. Pero todos sabemos que por lo menos hasta el 2000 pues no había alternancia. Claro. Y que el presidente electo había sido seleccionado por el presidente anterior. Entonces esas elecciones eran un fenómeno muy extraño. Era un ritual casi religioso porque se hacía y se cumplía y se seguía el procedimiento y eso generaba toda una serie de reconstituciones de juegos de poder, de grupos de fuerzas políticas, y fenómenos de inclusión y exclusión. O sea, en muchos sentidos, el régimen político priista fue muy populista, al menos hasta la crisis de 1982, o tuvo muchos rasgos populistas. La noción de pueblo tenía un sentido detrás de esto porque la forma de participación, el sector obrero, el sector campesino, el sector popular, etcétera, eran esas estructuras verticales en donde se producía un proceso muy importante de integración.
de la vida social y la vida política. Entonces, en un país como México, la idea de pueblo y populismo fue siempre usada por un régimen político como el priista para de alguna manera significar y abrir esas puertas y esos canales de participación tan verticales, pero que al final de cuentas, digamos, por lo menos un sector importante de la población atendían ciertas cosas o postergaban, pero al final de cuentas siempre generaban expectativas. Entonces, yo sí creo que en México la palabra populismo evoca para muchas gentes un viejo régimen que sobre todo, pues la democracia no mejoró las condiciones económicas y sociales de mucha gente. Si vemos los análisis económicos del neoliberalismo, pues la concentración de ingresos se incrementó, no mejoró. Claro. Y entonces, sin duda, pues la gente quizá es nostálgica. Sí. Habría que hacer un análisis esa idea más del detallado. Malestar, ¿no? Con la democracia. Sí, claro que ha habido varias encuestas y varios estudios sobre esto, en que pues, prefieren que haya un régimen autoritario, pero al final de cuentas que haya, digamos, más atención, claro, a los sectores populares y pobres. Pero bueno, yo creo que también en eso hay mucha ilusión y mucha ficción, y no creo que ni siquiera se hayan seguido políticas para que verdaderamente haya cambios importantes en las condiciones de una buena parte de la población, ¿no? Para mí, una verdadera política de combate a la pobreza supone una reforma económica. Claro. Si no se hace una reforma económica, pues estamos jugando con ficciones. Y a repartir, ¿no? Pero algo que no haces... Bueno, pero además esa gente no va a tener empleos. En un país como el nuestro, la mitad de la población trabaja en el sector informal. Esto, para decirlo en pocas palabras, en cuanto a derechos laborales, en cuanto a salario, en cuanto a prestaciones, significa que la mitad de la población no tiene empleos de calidad. Entonces, el que tú les des regalos, dinero, no significa más que vas a dejar que no se mueran, no les vas a permitir que se mueran de hambre. Los vas a ayudar, eso es importante. Y en una coyuntura y en un país como el que tenemos está bien. Pero eso no es una política para sacarlos de la pobreza. No cambias, ¿no? Las condiciones de vida. No, pues esa gente la dejas ahí suspendida y ahí te quedas, ¿no? Aquí te estoy dando tu dinerito y ahí te quedas tranquilo, ¿no? Y eso en un juego de juegos electorales, ¿no? Políticos, todas estas cosas. Pero en realidad no hay ninguna ninguna reforma que se preocupe, por ejemplo, por romper con los mercados laborales fragmentados, porque eso es lo que se produce con sector formal e informal, ¿no? No hay una política de seguridad social universal. Ahora se ha hablado y se ha vuelto a recuperar. Esto se propuso en la campaña de Peña Nieto y a la mera hora nunca se hizo. Fue la reforma que quedó pendiente del gobierno de Peña Nieto. Y después aquí este gobierno nunca retomó eso. Habló de sustituir, ¿no? Algunas de los sistemas, ¿no? que había de salud y esas cosas, pero nunca hubo realmente una política ni un proyecto ni nada que, por ejemplo, propusiera una seguridad social universal. Entonces, la verdad de las cosas es que la calidad del empleo es muy mala, los que son empleados. La precariedad, en el sentido de tener empleo de manera regular, es también muy mala. O sea, si analizamos cómo la gente entra y sale del mercado laboral, te sorprendería, sobre todo en los sectores, digamos, del sector informal. No. Entonces, lo cierto es que no estás cambiando las condiciones de pobreza. A veces sube, a veces baja, con mediciones del ingreso, ¿no? Sí, pero que son muy coyunturales. Que no es suficiente, ¿no? Digamos. Y que no les cambia su situación. Exacto, que no transforma, ¿no? Su condición de marginalidad, en el fondo. Oye, esto en México, creo que además haces una radiografía muy clara para entender un poco de dónde... Soledad Loaesa fue la que escribió. Sí. Fíjate, yo estoy a punto de decir, pero sí. Oye, pero a partir del fenómeno Trump, también en el mundo la idea de populismo ha dado en muchas partes. Bolsonaro, Orbán. No empieza con Trump, yo creo que venimos, ¿no? Como de este recorrido del término, pero finalmente, y un poquito para ir concluyendo,
¿Cuál es o sea, qué arrojan estos nuevos autores, esta bibliografía que se ha venido escribiendo pues de los últimos 10 años para acá sobre el término de la democracia y populismo? Sí. O sea, ¿qué dicen, qué observas? Un poco. Mira, ¿qué viene para bueno, fuera de escribir, por un lado, esto que ya mencioné, unos más documentan más, otros menos. Unos tratan de caracterizar el populismo, como te mencioné, como una especie de variante democrática que no acaba destruyendo la democracia, pero digamos es una especie de patología o distorsión de la democracia. Yo creo que no hay, y bueno, lo de Pierre Rosanvallon, que dice, pues es el modo del siglo XXI. La verdad, yo no encuentro una explicación más de fondo sobre muchos de los problemas que están detrás, que de alguna manera alimentan el problema del populismo. Yo insisto en que, a ver, hay cosas que, por ejemplo, no trabajan mucho casi ninguno de estos autores. Yo en el populismo, esto lo dije muy brevemente, pero una cosa muy importante en la historia, en toda esta historia que fue así rapidísima y breve y casi más que sintética, ¿no? Telegráfica, el desarrollo del Estado moderno, después de la Revolución, tuvo un fenómeno muy importante que, por ejemplo, Marx no se dio cuenta. Marx vio al Estado y todo esto como superestructura, como epifenómeno de las relaciones de poder, ¿no? Y de los intereses de la burguesía y todas esas cosas. Pero la verdad de las cosas es que el Estado fue desarrollándose mucho más, como dice Michael Mann, y fue un gran protagonista del siglo XX, quizá el principal protagonista del siglo XX. Y en ese desarrollo generó una esfera pública que al final de cuentas fue conquistada no solamente por la sociedad burguesa, como la sociedad burguesa clásica, que es la que abre esa esfera pública, sino que fue conquistada por los trabajadores, esto que mencioné, ¿no? De cómo surge el Estado social, etcétera, pero también fue conquistada más tarde por otros grupos sociales después del 68, de los movimientos juveniles y de los movimientos contraculturales, etcétera, etcétera, que surgieron y que fueron abriendo a esa esfera pública a muchos otros elementos y que nos obligaban de alguna manera y que fueron obligando a repensar muchas de las cosas que están pasando. Bueno, ¿qué pasa ahora? Pues mucho de esto es el vaciamiento de esa esfera pública. Cuando la esfera pública, ¿no? El espacio de la opinión y todo lo que llamamos esfera pública, es decir, todo ese momento en que nosotros asistimos, por un lado como parte interesada y por otro lado como audiencia a esa parte de la vida social, o sea, como ciudadanos que tenemos intereses, pero por el otro lado que somos al mismo tiempo testigos de otras cosas. Ese fenómeno fundamental requiere de dos cosas fundamentales. Sí, por un lado el juego de los intereses, todo esto que se ha venido montando, los movimientos feministas, los movimientos culturales, toda una serie de cosas, pero también requiere de una esfera abierta de discusión, de diálogo, ¿no? Y de deliberación. Requiere, a propósito de lo que tú decías, las ideologías no han desaparecido. Bueno, esos viejos discursos, ¿no? Como el de Marx, quizá ya hoy no son recuperables, pero en realidad la esfera pública se nutre. Está claro, y los recicla de algo, o los va renovando. Bueno, y va generando todos esos discursos políticos actuales que la nutren. Hoy eso está siendo casi totalmente devastado. ¿Por qué? Porque simplemente o estás conmigo o estás en contra mía. No hay ninguna posibilidad de argumentar. Si sale unos padres que tienen hijos con cáncer, o te acepto o te rechazo. Nadie te va a escuchar tu argumentación. No va a haber un espacio público que le dé relevancia. No hay un espacio público que lo recoja y que lo construya en el espacio público y que le permita tener una trascendencia. Entonces, estamos viviendo un fenómeno que yo no creo que eso pueda durar demasiado. A menos de que cada vez se haga más autoritario, a menos que se vaya pudriendo más, como dice Urbinati, ¿no? Bueno, sí, el populismo es una deformación de la democracia, pero sí también puede llevar en regímenes cada vez más autoritarios y por lo tanto fuera de todo gobierno democrático. Pero no hay posibilidades si no cambiamos esta dinámica. Entonces yo no lo veo como un modelo estable. O vamos hacia una situación autoritaria, cada vez más autoritaria, o vamos a una situación pues más incluyente,
Y entonces tenemos que cambiar mucho de este juego, porque como yo menciono, tenemos que abrir esas puertas. Totalmente. Y permitir que la gente participe. Entonces, bueno, con respecto a tu pregunta, Ziblatt y Levinsky hacen toda una reflexión sobre esto de cómo se sabotea y cómo ocurre, cuál es la esencia del populismo, esta idea, por ejemplo, una cosa muy importante del populismo es toda la crítica a la corrupción política. Hay un antielitismo, pero no cualquier tipo de elitismo. Hay un antielitismo que se va básicamente contra las élites políticas. Y esto es cierto, llegaron a ser terriblemente corruptas. Sarkozy está en un segundo juicio. Ya lo sentenciaron por 3 años por otro caso de corrupción. Y ahora va por el segundo, y a lo mejor va por el tercero. ¿No? Y eso en todas partes. Entonces, evidentemente sí hay un malestar con la política, hay un malestar con la corrupción, hay un malestar con todos estos regímenes. En México, yo creo, si le preguntas a la gente sus dudas de votar, con quién va a votar, es porque de repente dice, no, es que yo no voy a votar por el PRI, o yo no voy a votar por el PAN, ni aunque me maten, no, y bueno, vas a votar por Morena, pues no me gusta Morena, pero en realidad hay todo un desencanto con el juego de la política. Entonces, ese es un tema muy importante que ha alimentado el populismo, pero que también puede acabar pronto desgastando el populismo, porque después de cuando se olviden el PRI y el PRI acabe aniquilado, pues entonces es esta nueva élite política, que es una élite política igual, y que a la larga va a terminar siendo, si no abre las puertas de este juego de la participación y del juego democrático, pues vamos a entrar nuevamente o en un camino del autoritarismo, o pues, en una serie de procesos que tendremos que ir construyendo para que estas puertas se abran y se multiplique la participación y las formas. Hay que generar espacios, por si a todos los quieres concentrar en el Zócalo, pues eso tampoco funciona. Los tienes, a menos que los acarrees, porque es la verdad de las cosas. Lo que tú necesitas es también generar en sus espacios, en sus regiones, en sus lugares, esos espacios, esos foros. Entonces, pues hay que pensarle, porque yo no tengo una respuesta sobre esto, pero sí creo que mi argumento es básicamente esto que te comento. Yo veo hoy en los populismos del país que me digas, unos son más racistas. O sea, el caso de Donald Trump, el concepto de populismo tiene una carga, ¿no? Es esa cultura WASP que de alguna manera los demás tienen, ¿no? Está bien que haya mexicanos, está bien que haya afroamericanos, pero deberían asomarse a los valores de la cultura WASP, ¿no? Entonces, en el fondo hay una discriminación, ¿no? Digamos. Puedes ser americano si dejas de ser otra cosa, ¿no? Si dejas de ser lo que eres, ¿no? Entonces, es una cuestión que cambia de diferentes países, pero al final de cuentas creo que el problema del populismo, si sigue ocupando estos vacíos que está generando, digamos, la vida pública y la vida política de muchos países, pues yo creo que o terminamos en el autoritarismo o tenemos que buscar algo distinto a lo que es el populismo. Yo, a diferencia de Rosambalón, no creo que sea el modelo realmente a seguir, ¿no? ¿Algo que te gusta agregar para finalizar, que quisieras? No, pues con mucho gusto estoy aquí y me dio mucho gusto platicar Igualmente. Y conversar contigo. Pues nos deja reflexiones súper valiosas, ¿no? Sobre todo entender esta complejidad, que yo siempre vuelvo a este punto, ¿no? No podemos ver todo en blancos y negros, hay que hacer una reflexión profunda y lo que dices, ¿no? El camino que queremos transitar hacia la democracia y como país. Pues te agradezco mucho, Fernando, que hayas estado hoy con nosotros. Con mucho gusto.